Buenos días, doctora Ana Deida Cachay Rodríguez. Es un honor contar el día de hoy con su presencia para esta entrevista académica, en la cual tendremos la oportunidad de aprender de su destacada experiencia en los temas de gerencia financiera y mercados financieros. Para mí es un placer. Permítanos presentarnos. Mi nombre es Andrés Fernando Niño Bermúdez. Mi nombre es Anderson Steven Angulo Salcedo. Buenos días, espero que te encuentres muy bien. Me presento, mi nombre es Juliana Abraham. Somos estudiantes del programa académico de Finanzas y Comercio Internacional en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El objetivo o el propósito de esta entrevista es profundizar en los conceptos, experiencias y perspectivas sobre gerencia financiera y mercados financieros, temas clave en nuestra formación académica y profesional. Agradecemos mucho de su disposición para compartir su conocimiento y dedicarnos de su tiempo. Me gustaría que empezáramos con una breve introducción de lo que ha sido su trayectoria, su carrera profesional. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poderles colaborar en este proyecto que tienen, este trabajo de grado, supongo. Mi nombre es Anadeida Cachay Rodríguez, soy contadora pública de profesión, especialista en gerencia de empresas de la Universidad del Rosario. Pues sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios. He podido ser contadora, ejercer como contadora, ¿sí? Y a la vez ejercer en cargos gerenciales y cargos gerenciales en el tema financiero sobre todo. He sido secretaria de Hacienda en municipios, fui tesorera en Capresoca, ahora estoy acá en el Fondo de Fomento Agropecuario de Agua Azul Casanare como gerente financiera. Digamos que he tenido la posibilidad de estar en varios escenarios y eso me ha dado el bagaje para cada día dar mucho más de lo que uno aprende en la universidad, que es muy importante, por supuesto, pero que la experiencia le va dando a uno otros ámbitos mucho más amplios para ir desempeñando roles donde se aprende, porque esto es una retroalimentación cada día. Uno aprende de los compañeros aprenden de uno. No nos las sabemos todas, eso es muy cierto, sí, nadie se las sabe todas. Todos los días es un aprendizaje constante, retroalimentativo. Y bueno, pues en toda la disposición de colaborarles, de a ver en qué podemos aportar a este bonito ejercicio que se está haciendo. Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría empezar con la primera pregunta, que es ¿qué visión estratégica define sus prioridades como director o como gerente financiero en cuanto a su experiencia? Bueno, primero comentarles cuál es el rol de esta entidad, para qué fue creada esta entidad, ¿no? Pues como para saber precisamente poder contestarles sus interrogantes, sus preguntas. El Fondo de Fomento Agropecuario de Agua Azul, FAMA, la sigla FAMA, es una entidad que fue creada, es una entidad descentralizada del municipio de Agua Azul, ¿sí? Se manejan recursos públicos, manejamos presupuesto y contabilidad a la vez, ¿sí? Dedicada a fortalecer el tema financiero precisamente de los aguazuleños, todas aquellas personas emprendedoras o que ya tienen sus negocios, que quieren financiar sus negocios para comprar nuevos productos o para arrancar un negocio desde cero. El FAMA lo que hace es financiarlo, prestarle dinero a una tasa muy baja, con un lleno de requisitos, por supuesto, pero nosotros, a diferencia de las entidades financieras como los bancos, nosotros no estamos vigilados por la superintendencia financiera. Más, sin embargo, en muchos aspectos nos acogemos mucho a la norma de la super, ¿sí? Y por el otro lado, pues por el tema de manejar recursos públicos, también en el tema de contratación y otros temas, nos vamos por el lado público, ¿sí? Por la normatividad que rige lo público. Entonces, digamos que ese es como el deber ser de esta entidad.
¿sí? Prestar recursos. Entonces, ¿el FAMA de qué vive? ¿Cómo funciona? Precisamente de los, solamente en la parte de funcionamiento, solamente se toma de los recursos que se recauden por concepto de los intereses de la misma colocación de los recursos, ¿sí? Es de esa manera funciona el FAMA, única y exclusivamente con los intereses generados de la colocación de nuestros recursos. Por ende, si no se coloca bien la cartera, si no colocamos muy bien los créditos, pues se tiende a no generar una captación de recursos por rendimientos financieros y por ese motivo, pues tener muchos inconvenientes a la hora de funcionar. Entonces, ahora sí, sí me repite la pregunta porque ya se me olvidó. Va enfocada en como la visión estratégica que define sus prioridades como gerente financiero. Bueno, en el tema ya netamente financiero, lógicamente sí, acá incluso se deben tener muy bien planteados nuestras estrategias de recaudo precisamente para poder funcionar, nuestras estrategias de colocación de nuestros créditos, ¿sí? Porque efectivamente vivimos de eso. Y desafortunadamente puedo decir que se tiene una cartera muy alta morosa, ¿sí? En el FAMA, el comportamiento de pago de las personas, pues no solo en el FAMA, sino yo creo que en todo el entorno de entidades financieras hay muy mal comportamiento de pago y el FAMA tiene, digamos, en este momento problemas financieros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si apenas se alcanza para cubrir nuestros gastos de funcionamiento con lo que se recauda y prácticamente se pasa de una vigencia a otra con lo mínimo, ¿sí? Entonces, si se descuida el tema financiero, si se descuida el tema del recaudo, de cobrar nuestra cartera, porque esa es una de las estrategias que se tienen, tener una persona única y exclusivamente para cobrar la cartera que se pasa de una categoría a otra. Aquí se maneja la cartera por categorías, categoría A, categoría B. Hay B es como la cartera sana, la que no tiene problemas, la que la gente paga sin estar llamando, pero ya la categoría C, D y E son ya personas que han dejado de pagar sus cuotas por 3 meses, 4 meses, 5 meses, que ya toca entrar en cobro jurídico, ya toca pagar abogado para empezar a persuadir a las personas para su pago y es un desgaste financiero, por supuesto, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de las estrategias que se tienen, siempre ha sido la de no abandonar al deudor, o sea, estar ahí pendiente, llamándolo, mira, recordándole, su cuota se le vence, por favor, tenga pendiente su pago, evite incurrir en gastos de honorarios con abogados, porque lógicamente cuando se entra ya a un cobro jurídico, los costos del abogado los debe pagar el deudor, ¿sí? Al final es el deudor el que debe incurrir en ese gasto, los costos judiciales, porque hay que hacer procesos judiciales, ya cuando se entra incluso al tema de embargar los bienes. Entonces, todo eso es un proceso que genera unos gastos. Eh, entonces, dentro de las políticas que se tienen es tratar de que nuestra cartera no se pase de una categoría a otra. Y también se manejan planes de alivio porque pues de alguna manera el deudor muchas veces, muchos de los deudores no es porque no puedan, no quieran pagar, sino porque muchas veces las situaciones económicas del país, yo creo que lo vivimos incluso, por ejemplo, en el tema de la pandemia fue difícil y en esos años se evidencia precisamente cuando uno revisa los históricos que fue un tiempo difícil para la gente y por ende la situación del recaudo fue bastante complejo. Entonces, hubo que generar planes de alivios para los deudores en donde se les puede descontar hasta casi el 100% de los intereses de mora, que de alguna manera afecta las finanzas del FAMA, ¿sí? Porque lógicamente usted deja de recaudar un dinero que hace parte de su presupuesto, hace parte de sus proyecciones de recaudo.
pero digamos que tras los años se evidencia de que tampoco ha entrado en un déficit, ¿sí? Hasta el día de hoy se ha cuidado de que el PAMA no entre en un déficit financiero, un déficit presupuestal y fiscal. Entonces, pero sí hay que tener mucho cuidado en la colocación, saber a quién se le coloca, y hacerle un muy buen estudio de mercado, sobre todo un estudio de financiero, perdón, de su capacidad de pago, de su capacidad de endeudamiento, manejar los porcentajes de manera muy moderada para que la persona realmente tenga esa capacidad de pago y no se endeude por generar un gasto más que no va a poder soportar en algún momento. Digamos que en este momento estamos siendo muy cuidadosos en la colocación, muy juiciosos con la revisión de la información financiera, de tener los soportes pertinentes, de que realmente la persona tenga la capacidad para pagar, ¿sí? Y pueda. Y máxime en un municipio como este que todos nos conocemos, ¿sí? Entonces es fácil saber, esa es una de las ventajas, es fácil saber cómo conocer como la parte económica de los deudores, de las personas que quieren acceder a los créditos. Muchísimas gracias por su Y con apreciación. eso, no sé si con eso contesto su pregunta o... Contesta esta y perdonen, interrumpo mis compañeros, contesta esta y también dio como una apertura a la siguiente que básicamente se trataba como cuáles son los mayores desafíos que se enfrenta pues como director financiero en el ámbito pues, laboral y cómo los ha afrontado, más o menos era la siguiente pregunta que nos diste un breve análisis de lo que ha sido, las dificultades que ha tenido en el caso del Fama. Nos gustaría también saber la apreciación desde tu perspectiva y más hacia su campo laboral desde lo personal. De lo personal, mira que yo he tenido varias experiencias y no sé, pero digamos que me ha llevado a estar en empresas como estas que sus finanzas no son las mejores. Cuando, bueno, no sé si puedo hablar de otras empresas donde he laborado, ¿sí? Estuve cuando tuve la oportunidad de trabajar en Mani como secretaria de Hacienda, mira que en esa época, que fue en el año 2016 que recibimos allá, fue cuando hubo la caída del petróleo, del precio del barril del petróleo, que estaba como en 100.000, 110.000 y bajó a como a 20.000, si no estoy mal, 30.000. Claro, eso en un municipio como Maní que vive de que su economía se mueve en torno al petróleo, ¿sí? Es bastante difícil. Y fue difícil, fue un reto bien duro manejar las finanzas de, del municipio. ¿Por qué? Porque sus recursos de qué dependen? Del impuesto predial, el impuesto de industria y comercio. ¿Quién genera el impuesto de industria y comercio en estos territorios que son petroleros? Pues las empresas petroleras y todos aquellos proveedores de sus bienes y servicios. Claro, cuando se vino esa caída, pues mucha empresa petrolera cerró, bajamos de categoría, el municipio bajó de categoría. Entonces, imagínense el impacto cuando se traían unas proyecciones en su marco fiscal de que iba en ascenso y no en descenso, ¿sí? Entonces, al encontrarse uno con una situación de esas, es bien difícil saber qué plantear, qué estrategias tomar, por qué. Porque por un lado, la gente, las personas, los contribuyentes, en este caso son contribuyentes, no estaban acostumbrados a que les estuvieran mandando la cartica para cobrarles sus impuestos. ¿Por qué? Porque como el municipio tenía tantos recursos, no, digamos que no se veía la obligación de cobrar, ¿sí? No se generaba esa obligación, no, sino esa necesidad de cobrar los impuestos. Cuando llegamos, pues imagínense el golpe tan fuerte porque tocó empezar a cobrar, ¿sí? Entonces, empezar a depurar, generé un grupo interdisciplinario en el tema de impuestos para poder tener la información de los contribuyentes y poder empezar a hacer cobros persuasivos. No es fácil porque lógicamente ahí también hay un tema político. Sí, cuando empieza la gente, yo creo que a todos nos pasa, pero para eso le votamos, para que nos cobrara. Sí, Sí,
Entonces, no es fácil, es un reto bien fuerte, pero mira que a pesar de que tuvimos ese impasse, nunca tuvimos problemas financieros en la entidad porque me dediqué a cobrar, eso sí, con alma, vida y corazón y generé un muy buen grupo, que esa fue mi primera idea de generar un grupo interdisciplinario que me apalancara ese tema y hacerle seguimiento a los procesos de cobro, o sea, porque si tú sacas, digamos, 1000 persuasivos, pero nunca les haces seguimiento, no vas a obtener el resultado. Eso sí, o sea, allá tenía una persona única y exclusivamente para que me le hiciera seguimiento a los procesos. Le llegó el requerimiento a la persona, contestó, no contestó, llame, por favor, llámelo, si hizo acuerdo de pago para pagar, esté pendiente del acuerdo de pago, que la persona venga y consigne, llámelo, qué pasó, con muy buena tónica. Soy de las personas que me gusta atender a la gente directamente también, ¿sí? Entonces me gusta estar frente a los procesos, no ahí como encerrada en la oficina, no soy de esas personas. Y yo creo que eso ha sido como parte digamos que del éxito que he tenido en mis procesos en las entidades. Incluso allá me dieron un reconocimiento por ser la mejor servidora pública, que eso pues es un orgullo para uno, ¿sí? Eh, y me ha ido muy bien en esos procesos. Y ha sido eso, ha sido buscar, no soy de tanto, como dijera, porque a veces no es que midamos el indicador, creo que yo soy más como de la lógica, me gusta más la lógica que ahí venga, miramos el indicador, si nos está dando, no nos está dando, no. Yo soy como de las que voy buscando en la lógica, no, esto no funciona así o esto mejor vámonos por acá, pero es más lógica que pues, lógicamente hay que tener los procedimientos, claro, escritos, ¿no? Pero soy más de seguir la lógica, o sea, no soy muy pegada como al escrito, ¿sí? Que hay que hacerlo, sí, claro, hay que hacerlo, y en todos los escenarios, porque se maneja el tema de MIPG, ¿sí? El modelo integrado de planeación y gestión, que trae todos sus procesos y procedimientos, y eso hay que documentarlo y todo, pero sí soy más como de tomar la lógica de las cosas, ¿sí? Pero me ha funcionado hasta el día de hoy. Y aquí en el fondo, en Capresoca también tuve una experiencia y Capresoca, los que somos casanareños sabemos que Capresoca es una entidad que ha pasado por situaciones difíciles también. Allá tuve la oportunidad de ser tesorera, también pues hubieron muchos retos. Y acá en el Fama, pues igual, o sea, ha sido un reto también porque mm, una empresa de los aguasuleños, ¿sí? Y hay que cuidarla. Pienso que los recursos públicos hay que cuidarlos, que a veces eso se nos olvida a las personas, ¿sí? Que los recursos públicos, como dicen, no son de nadie, son de todos, pero no son de nadie, ¿sí? Pero sí hay que cuidarlos y soy muy tendiente a eso. Y, y me gusta mi trabajo y yo creo que cuando uno trabaja con pasión y con amor, eso es lo más importante. ¿Sí? Trabajar con pasión y con amor, que eso le da a uno los frutos esperados. Y acá en el fondo, pues ha sido un reto porque pues las finanzas del fondo no son las mejores. Como les decía, funcionamos con los intereses que nos generan la colocación de los créditos y nuestra cartera es demasiado alta, está en un 50 y algo por ciento, la cartera morosa. Sí, entonces, pues lógicamente, si no recibimos intereses, pues no tenemos cómo funcionar. Entonces, ha sido un reto duro, pero ahí vamos. Vale, Doc. Pasamos a la siguiente pregunta y un compañero la va a realizar. Eh, pues me corresponde a mí hacer la siguiente pregunta. Eh, Nos hablabas de todos pues, los desafíos que has tenido pues, a lo largo de tu trayectoria en los trabajos en donde has estado. La que sigue es más sobre la actualidad, de cómo actualmente pues, los mercados han cambiado. El Uy, mercado financiero pues se ha visto afectado pues tanto por lo que ha pasado fuera del país, en el mundo y pues tanto también aquí en nuestros problemas internos porque Colombia tiene hartos problemas internos en lo que son bastante. los mercados financieros. Entonces es cómo estos problemas hacen eh, que uno tome decisiones en la empresa
para las inversiones y el financiamiento, pues tanto a corto y a largo plazo. ¿Cómo afecta a estas decisiones los problemas pues, que están pasando fuera de la empresa? A ver, pues digamos que sí, claro, digamos que los problemas financieros en la actualidad de no solo de nuestro país, sino a nivel nacional afectan. Así uno cree que no, ¿sí? Pero eso es una bola de nieve que va girando y va tomando todo, ¿sí? Eh, y precisamente por eso, por todo lo que ha pasado y los problemas internos que tenemos en Colombia, hacen que las personas de alguna manera se abstengan de querer invertir, querer generar empresa, ¿sí? Y nosotros a quién le prestamos? Pues precisamente a esas personas que quieren generar empresa, que quieren generar empleo, que quieren tener una fuente de ingresos diferente. Pero no es fácil por el tema, sobre todo por el tema de la inseguridad que se vive, ¿sí? Entonces, es difícil, realmente ha sido difícil porque las personas no quieren invertir mucho o si quieren, entonces invierten poquito, vamos a ver cómo nos va, cómo está la situación, ¿sí? La inversión no ha sido la mejor. Entonces, aunque, por ejemplo, Agua Azul ha sido muy bendecido porque pues no es porque esté trabajando acá, porque dirá, ah, claro, como está trabajando en el fondo, habla bien del alcalde. Pero nuestro alcalde de verdad que ha tenido esa facilidad y se le ha facilitado y ha querido trabajar fuertemente por dinamizar la economía de Agua Azul. Y eso a nosotros como empresa, como fondo de fomento nos favorece, ¿sí? Y él ha tenido ese reto de dinamizar la economía y creo que le ha funcionado. O sea, creo no, estoy convencida que le ha funcionado y ha generado ese intercambio comercial que hay entre compradores y vendedores. Y eso genera que las personas quieran invertir, les genera esa expectativa, ¿no? De, de querer invertir, de querer decir, de proponerse decir, bueno, vamos a invertir porque el municipio está creciendo, se ve ya el turismo, se ve la dinámica y la dinamización de la economía ha fluido y eso es bueno. Y a nosotros, pues lógicamente nos favorece porque ahí estamos para colocar nuestros créditos, para financiar y apalancar estos créditos que les sirven a los aguazuleños, porque este fondo únicamente funciona para personas que vivan en Agua Azul. Entonces, es un reto, pero ha sido un trabajo en equipo, digámoslo, también, entre la administración y el fondo, porque al final, pues el fondo hace parte. Entonces, ahí vamos. Muchas gracias. Yo creo que, pues, más que respondido las primeras preguntas, todo lo que ha sucedido, los puntos de vista, y yo creo que ahora, pues, mi compañero, pues, va a dar paso a la siguiente pregunta, que es ya un poquito diferente a visiones y, pues, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Bueno, ya nos habló un poquito de lo que es importante, cómo es de importante unificar esfuerzos para los objetivos para tener unos objetivos comunes. Y me gustaría entender dentro del ámbito empresarial, cómo colaboran desde la gerencia financiera con las otras áreas para, para seguir con los lineamientos o con las metas planteadas por la empresa como tal. Bueno, sí, estas tareas son transversales por lo general, ¿no? Porque digamos que aquí quien maneja el tema de cartera, pues es el área de crédito, ¿sí? La gerencia de crédito. Sin embargo, las demás áreas, como es la financiera, la jurídica, el área jurídica, todos somos un apoyo transversal al área de crédito. Entonces, por un lado, controlamos el presupuesto porque nosotros manejamos presupuesto, ¿sí? Entonces, no puede estar desligado el presupuesto del tema contable, financiero. Perdón.
Y sobre todo el tema del manejo del modelo de integrado de planeación y gestión, que lo manejamos aquí, lo manejo, está bajo mi responsabilidad, el tema de control interno, el tema de planeación, tema de talento humano. Entonces, todos estos temas al final son transversales con lo que maneja el área de crédito, la gerencia de crédito. Y el tema a los seguimientos de los procesos, que es súper importante. O sea, una empresa podemos colocar 1000 créditos, pero si no le hacemos seguimiento a nuestros procesos, definitivamente iríamos en paracaídas hacia el fondo. Entonces, la gerencia financiera se encarga de hacer control de los ingresos, ¿sí? Como mensualmente, yo trato de hacerlo mensualmente, ¿sí? Estar generando un reporte de cuál fue el comportamiento de nuestros ingresos, cuál fue el comportamiento de nuestra colocación, cómo vamos en nuestros indicadores, ¿sí? Para, lógicamente, controlar y no permitir que en algún momento nos desfinanciemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este año ha sido duro, este año ha sido difícil. Lógicamente es un cambio de administración y nuestro presupuesto, pues de alguna manera lo vi que nos lo proyectaron muy alto. Entonces, cuando tú recibes y crees que eso se va a lograr, pues se supone que se hace sobre un promedio de vigencias anteriores, ¿sí? Un cálculo. Al final los presupuestos son supuestos, ¿no? Pero de alguna manera de estar muy aterrizados a la realidad. Entonces fue duro cuando ya en el mes 3, en el mes 4, empezar a ver que no íbamos a alcanzar la meta, ¿sí? Empiezas a evidenciar que no vas a lograr recaudar lo que te propusiste desde la vigencia anterior. Entonces, ha sido duro ese tema, nos ha tocado trabajar fuertemente para poder nivelar de alguna manera y empezar a mirar qué no debo gastar. ¿Por qué? Porque lógicamente no podemos pasar en un déficit presupuestal. Sí, entonces, digamos que ahí vamos, incluso ya estamos mucho mejor que hace 4 meses, ¿sí? Pero de alguna manera también dejando de generar algunos gastos que nos tocó eh, 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 suspender estos rubros presupuestales para poder generar no un déficit, sino por lo menos pasar sin generar un déficit en el presupuesto y financieramente, porque el presupuesto afecta el estado de resultados. Entonces, esa es como nuestra forma de apoyar también al área de colocación, al área de crédito, es llevando el control total del recaudo y de la colocación de nuestros recursos. Bueno, muchas gracias por tu apreciación. Voy a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está relacionada al riesgo financiero. Las empresas enfrentan diferentes riesgos, entonces la pregunta es de qué manera gestionan estos riesgos y qué mecanismos utilizas para reducirlo. Bueno, los riesgos siempre existen, ¿no? Y siempre van a existir. O sea, los riesgos son eminentes, sino lo único que se hace es tratar de minimizarlos. Los riesgos existen hasta en cualquier actividad que uno haga, ¿no? Sea personal o laboral, siempre van a existir. Jamás un riesgo será cero. Y claro, acá existen riesgos, ¿sí? Como lo decía, nuestro riesgo de, por ejemplo, de pasar en déficit. Ese es uno de los riesgos que tratamos de evitar, ¿sí? El riesgo de colocar mal nuestra cartera, lo que les hablaba hace unos minutos. ¿Por qué? Porque si colocamos mal, pues no vamos a recaudar nuestros recursos, ¿sí? Ni los intereses ni el capital. Tenemos riesgos, por ejemplo, en la asegurabilidad de la cartera, ¿sí? Porque
Iniciando porque si una persona no es franca a la hora de sacar un crédito, digamos un ejemplo, alguien llega, quiere sacar un crédito y se le pregunta si tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? Si tiene cáncer, si tiene VIH, si sufre, bueno, alguna patología ya que haya sido dada por un médico, por un especialista. Y si la persona dice no y se asegura así, o sea, si se hace la asegurabilidad de la cartera, porque manejamos la asegurabilidad de la cartera con una aseguradora, y se asegura a esa persona y resulta de que por cosas de la vida muere en 6 meses, 4 meses, qué sé yo, muy seguramente el seguro no nos va a responder por tener ya esta patología. Entonces, mira que ahí ya entra a perder estos recursos el fondo, ¿sí? Entonces, todos dependemos de todos acá, hasta de la buena fe de las personas. ¿Sí? Entonces, para asegurar esos riesgos que hacemos, por ejemplo, para minimizar este riesgo, la persona debe declarar, hacer una declaración, firmar un documento donde realmente ella nos cuenta la verdad de su situación médica, para que de la misma manera, si tiene alguna patología, ya la aseguradora entra a estudiar si lo puede asegurar, si no, o si nos cobra una extra prima por la asegurabilidad de esta persona, para poder luego sí saber si se le puede desembolsar el crédito. Entonces, hay muchos riesgos, ¿sí? En esto sí, de verdad que hay bastantes riesgos y lo que se trata es de eso, de analizarlos y mirar cómo minimizarlos, ¿sí? Entonces, sobre todo en eso, sobre todo nuestro rol o nuestra misión es colocar crédito. Entonces, todo está dirigido a minimizar el riesgo en la colocación de los créditos. Muchas gracias, doctora Ana. La siguiente pregunta, su merced ya nos hablaba de algunos indicadores, de indicadores como tal, de la importancia de estos y de la lógica también como factor importante en la toma de decisiones. Me gustaría saber, pues, qué indicadores financieros pues, son los más utilizados en este tipo de empresas, porque entiendo que es una entidad pública, muy Ujú. diferente a la parte corporativa. Pues en la parte corporativa se manejan distintos indicadores para resaltar pues su trabajo, a ver cómo se va desarrollando. Me gustaría saber algunos indicadores a tener en cuenta dentro de este tipo de empresa, dentro del FAMA, y su apreciación. Bueno, o sea, nosotros tenemos indicadores internos y los indicadores que utilizamos para el estudio de la colocación de nuestros créditos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la colocación, los indicadores más importantes para nosotros es la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento, que la persona no tenga más de un 50% de nivel de endeudamiento para poderle prestar hasta cierto valor, ¿sí? Y la capacidad de pago, que es un indicador supremamente importante para nosotros, y sobre todo visualizar si porque en estos casos, por ejemplo, el papel aguanta todo, como dicen por ahí, entonces tú quieres un crédito, entonces vienes y inflas esos estados financieros y acá tengo y me alcanza para pagar, ¿sí? Entonces tratamos de manejar las declaraciones de renta dependiendo de los montos que vaya a solicitar la persona. Se le piden las últimas 2 declaraciones de renta para hacer un estudio más juicioso y que los estados financieros que nos esté presentando al corte del mes en que vayamos sean aterrizados y muy de la mano de las declaraciones que haya presentado. Porque encuentra unos casos donde dice, declaré 200 millones de ingresos en el año 2023, un ejemplo, pero a agosto del año 2024 ya tengo 300 millones, dice no, pero ¿cómo? ¿Sí? O sea, claro, porque la gente pretende que se les preste cierto monto y para eso ellos generan unos estados financieros y desafortunadamente, no quiero hablar mal de mis colegas, pero a veces nos prestamos como contadores y de verdad que es un poco duro decirlo, pero duele ver que a veces nos prestamos para estas cosas, ¿sí? No digo que uno no le puede ayudar. Yo soy contadora de profesión y ejerzo como contadora, pero uno debe ser muy, muy cauteloso a la hora de colocar estas cifras, ¿sí? Porque a veces sí uno entiende que la persona no declara todo,
¿sí? Yo creo que eso nos pasa a todos los colombianos. No declaramos todos nuestros ingresos, pero cuando queremos un crédito, entonces sí los colocamos todos. Entonces no hay coherencia en la información, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, pues esa es una de las cosas que tratamos de controlar. Y he tratado este año de revisar los estados financieros de las carpetas que se presentan para, para que sea más aterrizado el tema de la colocación y mirar hasta qué punto, porque igual también hago parte de un comité que aprueba créditos, ¿sí? Entonces, acá tenemos por montos se aprueban los créditos. Entonces, si es hasta 20 salarios mínimos, los aprueba 15 salarios mínimos los aprueba directamente el gerente, de 15 salarios hasta 100 salarios los aprobamos el comité de crédito y de 100 salarios en adelante los aprueba la junta directiva. ¿Mm? Entonces, igual uno tiene que ser muy responsable en la información, por ejemplo, la que se lleva a junta directiva, porque así ellos no revisen hoja a hoja, pero uno debe, como ya como funcionario, llevarles una información aterrizada y viable para que ellos puedan aprobar. Entonces, digamos que dentro de la información financiera sí se tiene mucho cuidado, le estamos teniendo mucho cuidado con los valores que las personas colocan y lo que los contadores firmamos a veces para no llevar de verdad al FAMA a tener que en algún momento decir vamos a cerrarlo, porque creo que es una entidad muy bonita que le ha generado oportunidades a los aguazuleños, ¿sí? Y desafortunadamente por causa de algunos, otros no podrán tener esa oportunidad, pero se trata de cada día mejorar y mientras estemos acá, esa es la idea, de poder ser aterrizados, de poder ser prudentes en la colocación. Y respecto ya al FAMA como tal, también lógicamente medimos nuestros indicadores todos los meses, hacemos un análisis de cómo va nuestra situación financiera. Nosotros no tenemos pasivos, o sea, nosotros no tenemos, pues sí tenemos pasivos, pero son los pasivos corrientes, normales, como la nómina, los servicios públicos, el pago de los seguros, cositas así, pero que no superan el 10% de nuestros activos. ¿Sí? Entonces, nuestro nivel de endeudamiento es bien bajo, por ende no. Y los recursos que tenemos en bancos del recaudo tratamos de colocarlos en una entidad financiera que nos genere también rendimientos financieros. Tratamos de hacer un estudio juicioso con los bancos. Nosotros, por ser entidad pública, nos regimos por decreto 1525 del 2008, que nos da como los lineamientos para colocar nuestros recursos en CDTs, en, en, en fondos, ¿sí? En fiduciaria. ¿Por qué? Porque lógicamente si los colocamos tenemos que primero propender para que cuando nos los devuelvan completos. Porque cuando tú colocas puede existir la posibilidad de que como ellos lo que hacen es colocar también esos recursos en TES y demás fondos, entonces si la economía fluctúa de manera negativa, pues muy seguramente cuando le vayan a devolver los recursos al fondo van a ser menos y ahí sí no podemos incurrir en estos errores. Entonces siempre tratamos de ser muy cautelosos y muy cuidadosos con estos recursos porque son recursos públicos y cuando se nos dé un menor valor de nuestros recursos públicos, pues vamos a tener una intervención de la Contraloría y vamos a tener muchos problemas ya en temas disciplinarios y fiscales. Entonces, también por eso hay que ser muy cautelosos. Y no solo por eso, sino porque son recursos públicos y hay que cuidarlos. Yo tengo eso metido en mi cabeza de que uno debe cuidar los recursos públicos. Ojalá todos pensáramos igual. Pensáramos igual porque de verdad, o sea, pienso que trabajar para el Estado es muy bonito, pero hacerlo de manera consciente y muy honesta y con mucha responsabilidad. Muchas gracias por su apreciación. Bueno, muchas gracias. Pues la siguiente pregunta que tenemos con nuestros compañeros son sobre cuáles cambios regulatorios recientes
han afectado a la empresa y cómo han sido abordados. No te entendí al comienzo. ¿Cuáles han sido los cambios regulatorios recientes que han afectado a la empresa y de qué manera los han abordado? Cambios regulatorios recientes, pero hace referencia a... A lo gubernamental, a las políticas que se van cambiando con el cambio de gobierno o con a la medida que se va pasando el tiempo por leyes o por situaciones o por artículos que se van definiendo algunos puntos con respecto a lo que es las finanzas y algunos ámbitos que terminan involucrando a las finanzas. Como por ejemplo, le comento ahí un cambio regulatorio sobre la política de sostenibilidad ambiental, de Mm, desarrollo sostenible, que son políticas que tocan a todo tipo de empresa sí. que de una o cierta manera se ven involucradas con la parte financiera porque es una inversión que hay que hacer como tal. Entonces, más o menos como ese tipo de cambios regulatorios es a lo que nos referimos. Sí, claro, todas esas políticas de alguna manera hay que implementarlas en las entidades, sobre todo en las entidades públicas, aunque en las privadas también. Eso regula para los ámbitos. Pero mira que como somos poquitos acá, ¿sí? Y tratamos de entre todos cuidar, ¿sí? Lo que tenemos. Y estas actividades, porque sí las hacemos, claro, hay que hacer socialización, pero de alguna manera lo hacemos prácticamente con nuestros propios recursos, ¿sí? De hacer la socialización de estas políticas, las nuevas normas que salen, el tema de control interno, el tema de la austeridad en el gasto, el tema del cero papel, ¿sí? Digamos que son cosas que se pueden hacer sin necesidad de invertir tanto recurso, ¿sí? Entonces eso tratamos de hacer, no involucramos nuestros recursos para socializar esos temas, sino que lo hacemos y tratamos de concientizar al personal para que apoyemos y ayudemos de alguna manera a la empresa. Y nosotros controlamos el tema de la austeridad del gasto, para nosotros es súper importante. Entonces, incluso hay un informe que tenemos que se llama austeridad del gasto y lo que hacemos es medir el comportamiento, comparar el comportamiento del trimestre del año anterior con el trimestre de la vigencia actual. Y ahí nos vamos dando cuenta en qué estamos de pronto incrementando nuestros gastos y que podemos de alguna manera reducirlos o si, sí, cómo va el comportamiento de nuestros gastos. Entonces, esa es una medida que se toma cada trimestre, lo hacemos, ese ejercicio. Muchísimas gracias. Ya dentro de las preguntas finales para empezar a cerrar la entrevista, me gustaría saber, es una apreciación muy personal, ¿cuáles son las competencias y habilidades que considera esenciales como pues para un futuro director o gerente financiero como es el caso de nosotros? Entonces nos gustaría saber ese, esa apreciación suya. Mira que acá hay un grupo de jóvenes, o sea, también chicos que hasta ahora están en su primer empleo. ¿M? Y chévere, o sea, a mí me gusta trabajar con las personas que les gusta trabajar, ¿sí? Soy apática y soy un poco de mal genio también, incluso, que me ha tocado aprender a manejarlo. Pero soy muy directa, eso sí. O sea, yo digo las cosas cuando tengo que decirlas y a quien tengo que decirlas, con mucho respeto. Eso sí, ante todo el respeto, ¿no? Eso uno no puede tampoco, porque es el jefe, entonces ir a pasar por encima de las personas, no, eso no. Y si hay que pedir disculpas, porque de pronto a veces se exalta uno, pues hay que pedir disculpas, ¿sí? Eso hace parte también del profesionalismo que uno maneje. Y yo les hablo aquí a los chicos, chicas que tenemos jóvenes, les digo, ¿cómo quisiera verlos algún día en estos cargos? ¿Sí? O sea, porque a veces uno ve que los profesionales como que no pasan esas barreras, no sé, como que se estancan o se quedan ahí en un solo cargo y ahí sí, ahí como que aquí estoy cómodo y no me quiero mover, ¿sí? Entonces yo les digo, no, mire, uno tiene que visualizarse a avanzar, a estar en cargos
más altos, a ser gerenciales, pero eso trae consigo esfuerzo, dedicación, responsabilidad, honestidad. O sea, yo digo que esos son los valores que lo llevan a uno a esto, ¿sí? Eh, en, en Maní, cuando fui secretaria de Hacienda, fue muy bonita esa experiencia. Fue de los primeros cargos que tuve gerenciales.